Brujas con su amigo y servidor Arturo Gal. En esta ocasión tengo una trilogía para ustedes, sí, tres por uno. La trilogía es la de Aníbal, del autor Thomas Harris. Thomas Harris era un periodista policíaco antes de hacerse autor de libros y de ahí sacó el material para estas novelas y otro par de novelas que tiene fuera de esta saga, que creo que eso es lo más interesante y lo más terrorífico hasta cierto punto de esta saga, saber que la inspiración del autor viene de hechos reales que él presenció en ese tiempo en el que él fue periodista policíaco. La saga original se compone de estos tres libros, diría yo. eh, el Dragón Rojo, este de aquí, El Silencio de los Inocentes y Aníbal. Fueron publicados desde 1981 hasta el 99. Esta última, Aníbal, el 99. Bueno, no es la última, pero la más de esta trilogía, sí. Y fueron muy conocidas por su adaptación al cine de la película, del libro específico El Silencio de los Inocentes, aunque también las otras tienen adaptaciones, pero esta fue una película en el año 91 que fue la que fue el boom de la saga del doctor Hannibal Lecter. De hecho, esta fue mi primera interacción con esta saga. Yo tendría como unos 7 8 años y ahora sí que, como dijo la canción, cuando yo apenas era un chavalito, mi mamá me puso estas películas. Tenía un cineclub con su hermano y su cuñada. Y mi hermana y yo íbamos a ver las películas que ellos ponían y pues obviamente no iban a poner películas de Walt Disney. Entonces nos tocó ver El Silencio de los Inocentes. Y la verdad me gustó mucho la película en aquel tiempo, recuerdo. Pero pasó mucho tiempo hasta que yo me interesara por primero leer los libros y sobre todo por conocer un poco más del mundo que había creado el autor Thomas Harris alrededor, ¿no? Vamos a empezar entonces por orden. Yo leí estos libros, los dos primeros en el 2023 y hasta ahora acabo de leer el último, el de Aníbal, que por cierto no me perdí de mucho. Spoilers alert, no sé por qué hice una pausa tan larga, pero los dos primeros son lo mejor que hay. Bueno, el Dragón Rojo publicado en el 88, que también tiene adaptaciones, es un libro que se lee muy bien por sí mismo, es un thriller con todas las características de un thriller policíaco. Muy buen libro, la verdad, te mantiene pegado a la trama y siento yo que tiene aquí los elementos que después en El Silencio de los Inocentes van a florecer y van a ser el boom que llegó a ser ese libro y la adaptación como película. El Dragón Rojo tiene un triángulo de participantes que es por un lado el detective que está buscando a un asesino serial que es el señor Dollarhide y Hannibal Lecter que es un asesino serial también por su propio mérito, pero que está preso gracias a que el detective lo atrapó antes de los eventos del libro. Eh, ¿Qué pasa en esta entrega? Bueno, el asesino serial tiene una serie de complejos por su aspecto físico y por maltratos que tuvo en la infancia. Y él está obsesionado con una pintura de un dragón eh, que para él es un ente externo que se apodera de su personalidad y que lo transforma en un ser poderoso que termina cometiendo asesinatos, ¿no? Y ahí empieza la trama, digamos, el contenido psicológico de la novela, que es, me parece a mí, sobre la locura, sobre nuestro entendimiento del comportamiento humano y sobre el miedo. Yo hice unas lecturas que ya traduje porque estas son ediciones en inglés y se las voy a leer. En algún momento el autor escribe sobre la locura, hablando sobre unos personajes están hablando sobre Aníbal Lecter, el doctor Lecter, que es caníbal, y dice uno de los personajes, dice, lo hizo porque le gusta, aún le sigue gustando. El doctor Lecter no está loco de ninguna manera que nosotros lo consideramos así. Él hizo algunas cosas detestables porque las disfruta, pero puede funcionar perfectamente cuando así lo desea. Dicen que es un sociópata porque no saben de qué otra manera llamarlo. Entonces, ahí vemos cómo el autor ya nos da la idea de que nosotros no podemos entender la locura, no la podemos concebir dentro de nuestros parámetros. No hay parámetros para medir la locura, por así decirlo, ¿no? Sobre el miedo escribe después, en una parte media del libro, dice, el hombre lidia con una gran cantidad de miedo. ¿Por ser lastimado? No.
El miedo viene de la imaginación, es un castigo, es el precio de la imaginación. O sea, me parece a mí que el autor ahí juega con cómo el ser humano es el único ser capaz de tener miedo a lo eventual. Es consciente, digamos, de su muerte, de sus debilidades y le teme a lo que puede suceder y no solo a lo que está sucediendo, como pudiera ser el caso de un animal que se ve en peligro, ¿no? Entonces me parece a mí que el autor ahí juega muy bien con estos conceptos de del miedo, la locura, el miedo hacia la locura, lo desconocido, en cierto sentido. Y por otro lado también la doble personalidad es explorada en la novela. Como dije, Dollarhide, el asesino, siente que está poseído por este ente que es el dragón, que lo vuelve un ser poderoso, pero que con el precio de matar. Y en un momento en el que Dollarhide tiene un interés romántico por un personaje que, por cierto, es ciega y no puede ver los defectos físicos que tiene Dollarhide, él empieza a tratar de escaparse del poder de este ente que es el dragón, ¿no? Y él tiene un diálogo interno entre el dragón y él mismo, y el dragón le dice en algún momento, cito, tu vida para mí es un delgado hilo plateado sobre una piedra, pintura dentro de los surcos de las letras en mi monumento. Antes de mí eras un gusano bajo el sol, y ahora eres el testigo de un gran acontecimiento y no te enteras de nada. En la resurrección serás una hormiga. Así es con las palabras en las que Dollarhide, a través del dragón rojo, se autoflagela, minimizándose a ahora sí que su mínima expresión, ¿no? Siguiendo el patrón de abuso que tuvo en la infancia y perpetuando esta situación que lo empuja a seguir siendo un asesino serial, ¿no? Entonces me parece que el primer libro por sí mismo es una historia fuerte. De hecho, estaba enseñando el libro incorrecto. Este es el libro del Dragón Rojo, disculpen. Pero es un libro con una temática muy fuerte, psicológicamente cargado. Y esto lo va a enriquecer en la siguiente entrega que es del año, El silencio inocente salió en el 88. Y va a exponenciar todas las virtudes que tiene el primer libro, y en el segundo va digamos que perfeccionar la fórmula del autor. Aquí otra vez hay un triángulo, solo que la protagonista es una mujer, la detective es una mujer, Clarice Sterling, protagonizada creo por Michelle Pfeiffer en aquel momento en la película, que es un guiño también a esa, digamos que esa fiebre que hubo a finales de los 80, los 90, de empezar a poner personajes femeninos como protagonistas de historias que tradicionalmente eran para hombres, ¿no? Esa, como la película de Aliens, por ejemplo, que fue, o Terminator, ¿no? También me recuerdo esas protagonistas mujeres fuertes que cargaban en hombros la trama de una película que es básicamente de acción. En fin, en Silencio de los Inocentes, la detective Sterling está tras la pista de un asesino que se llama Buffalo Bill, que a diferencia del dragón rojo, que se ve casi que poseído por un ente externo, este Buffalo Bill quiere poseer a otras personas sustrayendo su piel y confeccionando un traje completo de mujer. Obviamente esto es un guiño al asesino serial Ed Gein, famoso por haber utilizado piel humana para hacer objetos, que también, por cierto, fue inspiración para otras series famosas como La Masacre en Texas, etc. Y bueno, y por otro lado está Aníbal Lecter, el doctor Lecter, caníbal, psicólogo, que a su vez está encerrado todavía y que va a darle consejos a Clarice de cómo encontrar a este asesino serial. Y aquí la novela se enriquece no solo del lado psicológico que ya se exploró en el Dragón Rojo, sino que le vamos a agregar ahora forénsica. O sea, todo el entramado de cómo atrapar a un asesino por las pistas forenses que deja, mezclándolas con la interpretación psicológica aquí, es el A y Z de la novela, ¿no? De hecho, hay otros diálogos que también se los quiero leer, que traduje. Dice una parte, le dice Aníbal a Clarice, tienes la psicología y la forénsica. Donde ambas fluyen juntas, ahí es donde tú pescas. ¿No has atrapado nada, Clarice? Dice Clarice, no, va muy lento. Aníbal dice, ¿qué te dicen estas disciplinas de Buffalo Bill? Y ella responde, según el manual, es un sádico. Y Aníbal responde, la vida es muy escurridiza para los libros, Clarice. El odio aparece primero como un deseo. El lupus se manifiesta primero como urticaria. Otra vez,
ahondando en la idea de que el comportamiento humano es tan complejo que no puede ser medido en una escala conocida por nosotros, ¿no? Como lo vimos en El Dragón Rojo. Ahí el autor, como dije, enriquece las bases que ya había puesto en El Dragón Rojo y llega a su cumbre en El Silencio de los Inocentes, que creo yo que no es ni siquiera necesario hablar tanto de él porque se ha dicho tanto y la adaptación fílmica es tan genial y tan apegada al libro. De hecho, no descubrí diferencias fundamentales que ni siquiera tiene caso que siga ahondando. Creo que todos conocemos ya la trama del Silencio de los Inocentes, aparte de una interpretación genial de Anthony Hopkins en ese momento, que creo que nos es conocido, ¿no? De ahí, lamentablemente, el camino se vuelve o se va en caída libre con la aparición ahora sí de Aníbal, que es la novela, la tercera novela en esta serie. Eh, y concuerdo con la mayoría de las reseñas que he visto que este libro no tiene nada que ver con los otros dos. Es de una calidad mucho más baja. El autor deja detrás la psicología, la forénsica y se va al shock. Esta novela salió en el 99, si mal no recuerdo, y ahí es donde ya empezaba a ver este tipo de películas como Sé lo que hicieron el verano pasado, si no estamos tan lejos temporalmente, o luego, por ejemplo, Soy, todas estas películas, ya empezaba lo que es el shock y el gore y todo esto, y creo que está muy influenciado por eso. El autor hace descripciones muy específicas, los temas son mucho más sí, chocantes, no sé de qué otra manera describirlos. Tiene aspectos interesantes. Uno de ellos es la sexualidad de Clarice Sterling y de un personaje femenino también que no está en la película, de hecho. Así que por ahí pues pierde fuerza porque esos elementos que a mí me parecen rescatables no están, por ejemplo, en la adaptación. Pero el libro por sí mismo pierde fuerza también porque no hay otra vez esta fórmula que había sido exitosa, la del triángulo. Está Clarice por un lado, pero no hay un antagonista claro en la película, en el libro, perdón. No hay un asesino serial suelto. De hecho, el elemento que está suelto es el doctor Lecter que escapa de su prisión y anda por ahí comiendo gente, ¿no? Haciendo lo que Aníbal Lecter hace, pero no hay ese triángulo entre el detective, el asesino serial y Aníbal Lecter que juega al asesor del detective, sino que es él mismo el que está siendo casado y hay un personaje por ahí que fue víctima de Aníbal Lecter en el pasado que está no ayudando a Clarice Sterling, no la está asesorando, sino que está cazando a Aníbal Lecter paralelamente a ella. Entonces no hay realmente para quién aplaudir, no hay a quién irle, no hay a quién tomar bando. Es una novela muy sosa y al final es ridículo. Hay una operación a cabeza abierta con la persona a la que están operando con el cerebro de fuera y se está comiendo su propio cerebro y a la vez está hablando. Es una ridiculez. O sea, todo fue exagerado y pierde, digamos, la mística del libro. A mí me parece que la sexualidad de Clarice Sterling, el guiño que se hace de que quizá es homosexual y que por eso ha sido víctima de problemas en su trabajo y de misoginia, me parece que es lo más rescatable, pero no alcanza para que el libro pues nos envuelva como lo hicieron los dos anteriores. Por último, me parece que la saga es muy buena en sus dos primeras entregas, como dije, y creo que también concuerda con esa fascinación sobre los asesinos seriales que afortunadamente está decayendo, pero también está decayendo por la cuestión de que la tecnología y los avances tecnológicos, digamos, de la investigación policial y sobre todo la vigilancia en la vía pública, ha hecho muy difícil ahora que asesinos seriales sean exitosos durante un tiempo extenso, ¿no? Ahora es más bien como que alguien se vuelve loco, mata a 15 personas en un mismo acto, pero no hay ese, ese, ese fenómeno del asesino serial que actúa durante años sin ser descubierto y que se vuelve una especie de ratón y gato, ¿no? Con la policía. Entonces me parece que ahí es donde también el género por sí mismo perdió fuerza y la cuestión de la forénsica, la investigación, se ha quedado de lado para darle paso a lo que es el shock, ¿no? A la situación de un asesino que comete uno o dos crímenes brutales
y es ahí donde se centra la trama. Creo que los tiempos han cambiado, definitivamente la aparición de los celulares, del posicionamiento global, todas estas cuestiones han hecho la tarea, afortunadamente, de los asesinos seriales mucho más difícil y por ende su representación en la literatura también tiene que cambiar definitivamente, ¿no? Aunque no nos guste. Bueno, esto ha sido mi reseña de la trilogía. Yo no voy a seguir leyendo. Hay otro libro que se llama Hannibal Rising y creo que hay una serie de televisión. Yo ya le dediqué como 1300 páginas de mi vida a esto. Es suficiente. No necesito más Hannibal Lecter en mi vida. Pero si alguien me recomienda la serie, cierto capítulo o cierta parte de Hannibal Rising, puede que le dé una leída, pero la verdad es que ya tuve suficiente. El autor tiene una novela antes y una novela después del trabajo que ha hecho. Creo que son 4 o 5 libros de Hannibal Lecter. Entonces, para mí se cierra el capítulo. Los saludo y espero que estén bien. Hasta pronto. Adiós.